Mega Noticias León con Ignacio Tapia. No aparece el tesorero de Apaseo el Alto y es que mire, se fue con cerca de 8 millones de pesos que en varias ocasiones estuvo obteniendo del erario público y hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Un segundo tema que tocamos aquí en Mega Noticias es este otro, la violencia. Ayer tan solo, domingo, fueron 13 asesinatos. La suma del sábado y los de ayer superan los 20 en el estado de Guanajuato. Increíble. Vuelve otra vez esta oleada de violencia. Finalmente, el transporte público en el país, en su gran mayoría, es lento. Sí, atrapa a los usuarios, les quita muchas horas a las empresas productividad, genera estrés, problemas de salud en quienes lo usan continuamente. Iniciamos. Y al menos 20 homicidios se registraron el fin de semana en el estado de Guanajuato, todavía esta última semana de vacaciones. Ataques en negocios, casas rafagueadas, cuerpos desmembrados, la constante en la entidad guanajuatense. El viernes 10 de abril un hombre fue asesinado en la colonia Cerrito de Jerez. El cuerpo quedó sin vida al interior de la camioneta en la que viajaba. Valle de Santiago, un hombre fue asesinado a balazos. Los peritos de la Fiscalía de Guanajuato contabilizan al menos 10 heridas de bala que le arrebataron la vida. Purísima de Rincón también registró ataque armado en un caso de un ciclista, esto en la colonia La Alameda. El cuerpo sin vida quedó en la calle Ignacio Allende. Sábado 11 de abril, Silao, un hombre que solo fue identificado por los vecinos como el Chuchi, fue interceptado por sujetos armados quienes sin dar palabra lo mataron. El día de ayer un doble homicidio, esto en la colonia Obregón, en la calle Cedro, y así en la Obrera una mujer fue asesinada. En fin, 20 cuando menos asesinatos el fin de semana. El transporte público en el país en términos generales no es el mejor, se requiere de modernización, se requiere de hacerlo más ágil. No todo obviamente está en manos de los transportistas, también la falta de infraestructura vial de las ciudades impide que sea mucho más rápido. Mientras esto se sigue dando, pues son millones de usuarios quienes quedan atrapados entre las horas de este transporte en México. Era un trayecto de 3 horas y eso si bien me iba, ¿no? Porque si te encontrabas con manifestaciones o te encontrabas con problemas de accidentes. Araceli es licenciada en turismo. En algún momento trabajó en un restaurante a más de 50 kilómetros de distancia de su casa y tenía que invertir hasta 6 horas diarias solo en sus traslados, una situación que padecen diariamente millones de personas que viven en las grandes ciudades del país. El promedio de tiempo que se pierde cotidianamente es de 3 horas y al año dejamos una semana entera de nuestras vidas en el transporte público o el tránsito vehicular. Ir a la escuela, ir al trabajo o regresar a casa en las grandes ciudades se vuelve un gran recorrido. Muchas distancias, poco transporte, pero sobre todo las largas horas de recorrido que las personas tienen que invertir para ir de un lugar a otro. Para levantarme desde las 4:30 de la mañana para atender a mis hijos y llevarlos a la escuela y de ahí tomar el transporte hacia el trabajo. Entonces, desde ahí, desde el momento que yo tomaba el camión, pues era el trayecto de las 3 horas. Las ciudades no dejan de crecer, pero la población crece más rápido que la infraestructura y los sistemas de movilidad. En el caso de las ciudades mexicanas es que es disperso, es horizontal. Entonces, obviamente los viajes tienden a ser más largos, desde luego. Entonces hay una concentración por esa situación
más vehículos. De acuerdo con el índice TomTom, que mide el congestionamiento y la lentitud de las urbes, la Ciudad de México es ya la ciudad más congestionada y lenta del mundo. Sin tránsito, recorrer 1 kilómetro en la capital mexicana debería llevarnos solo 1 minuto y 57 segundos, pero la realidad es que para ese kilómetro destinamos en promedio 3 minutos y 27 segundos, casi el doble. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Andrés Solís. Regresamos al estado de Guanajuato para decirle que continúa prófugo de la justicia Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Paseo el Alto, aquí en Guanajuato, acusado penalmente por el delito de fraude en agravio de la administración pública tras apoderarse de recursos del erario público por más de 8 millones de pesos. El acusado estuvo a cargo de las finanzas del municipio del 10 de octubre del 2021, luego fue ratificado en el 2024 cuando la alcaldesa de extracción panista Montserrat Mendoza Cano volvió a ganar las elecciones. El presunto desfalco en las arcas municipales, lo cual se descubrió hace unos días luego de las presiones que integrantes del ayuntamiento le hicieron a la alcaldesa para que presentara denuncia al Ministerio Público. Jaime Aguirre Mejía dispuso de dinero público en varias ocasiones y lo depositó en una cuenta personal, siendo la primera de 12 de julio por más de 3 millones de pesos, esto en el 2023. Pese a que el tesorero intentó comprobar ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que eran para hacer pagos de adquisiciones hechas para el municipio, entre ellos gastos, despensas, médicos, funerarios y uniformes, solo comprobó 1 millón de pesos. También la Auditoría de la Federación encontró irregularidades en el 2024 por más de 5.2 millones de pesos provenientes del gobierno federal. Desde hace más de un mes, el tesorero Jaime Aguirre Mejía se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que continúan las auditorías y hasta el momento suma un faltante de más de 8 millones de pesos. La presidencia se ha quedado sin luz, telefonía por falta de pagos por esos servicios. A pesar de que la alcaldesa Montserrat Mendoza conocía desde el 2024 las irregularidades en el manejo de los recursos públicos que apuntaban directamente al tesorero, no solo lo ratificó en el cargo, sino que luego de que se ausentó, dejó pasar al menos un mes antes de presentar la denuncia. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Control Regional en el estado de Guanajuato, informó que durante el mes de marzo logró un total de 71 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y 5 en juicio oral. Destacó que la entidad, por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación, alcanzaron también la vinculación a proceso en contra de 119 personas imputadas en 91 causas penales iniciadas por diversos delitos de la competencia de la Federación. En marzo se judicializaron 90 carpetas de investigación por delitos previstos en la Ley de Salud y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Como resultado del trabajo de la Agencia e Inteligencia se llevaron a cabo por elementos de la Policía Ministerial. Se cumplimentaron 710 mandamientos ministeriales y 29 mandamientos judiciales. Y en otro tipo de información, luego de la asamblea entre las 3 órdenes de gobierno, más de 250 pobladores comprometidos con el cuidado del agua de Presa Allende marcaron la pauta en el arranque del saneamiento. Desde temprana hora, habitantes de las comunidades ribereñas se organizaron para retirar residuos y contribuir directamente a la recuperación de este importante cuerpo de agua. Su participación no solo evidenció la preocupación social por el deterioro ambiental, sino también la disposición de convertirse en protagonistas de soluciones a largo plazo. Pese al gran esfuerzo, la tarea es titánica, por lo que los pobladores hicieron un llamado nuevamente a las autoridades para atender esta problemática con maquinaria especializada, afirmando que las labores a mano son insuficientes. Y vamos a revisar ahora la reacción del gobierno en los casos del huachicol, el derrame de crudo y varias situaciones más que han ocurrido. Para hablar de esto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, en entrevista para Mega Noticias, dijo que apostar a que las tragedias que han ocurrido en el país se olviden o negarlas parece ser una estrategia del gobierno. Pero gobernar es vivir en una crisis permanente y lo importante es saber resolver. En el tema de preferencia por Morena, que sigue siendo por mucho el favorito, ¿no? Que el preferencia por Morena, pero ya no es la que tenía en el 24, en el 21, o sea, sí ha habido costo de gobierno, no solo por gobierno federal, porque estamos hablando de gobierno federal, pero piensa en Veracruz, por ejemplo, las crisis de Poza Rica con la inundación, o de ahora del crudo, pues ha sido crisis que no han resuelto, o crisis de seguridad de un gobernador. Los gobiernos de Morena locales también han vivido este tipo de crisis y no las han resuelto bien.
Yo lo espero aquí en una hora, aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Ahí podrá usted tener los diferentes contactos. Me gustaría conocer su opinión. Nos vemos en una hora. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.